Hola mundo, ¿cómo están? Ahorita me encuentro en el Museo de Loganjoy, continuando con la serie de videos acerca de este museo. El Museo de Loganjoy es un museo que se encuentra en... ¡Oh! Mucho ruido, mucha gente. Es un museo que se encuentra en el Jardín de las Tullerías, enfrente del Museo del Louvre. Es un museo muy pequeño. El acceso es por la salida del metro Concó, pueden llegar directamente aquí. Los horarios son todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, excepto los días martes está cerrado. El acceso cuesta 9 euros o 6,50, tarifa reducida para estudiantes, pero si son profesores de la educación nacional como yo, pueden entrar gratis con su pase de educación, o si son menores de 26 años, residentes de la Unión Europea, ya sea que sean residentes nacionales de la Unión Europea o que sean extranjeros con una visa de estudiante o con una visa que los ampare por más de 6 meses, también cuentan como residentes de la Unión Europea, y mientras tengan menos de 26 años pueden entrar gratis al Museo de Loganjoy, que es el que estoy visitando ahorita. Entonces esta es la siguiente parte de la serie de videos que estoy haciendo sobre este museo. La verdad es un museo chiquito, pero me gusta explicar un poco a fondo las obras de arte. Saludos a todos los que comentan mis videos, saludos a Emi, saludos a Alba, a Mafer, a Emanuel, a Karim, a todos los asistentes que también siguen este canal. Y bueno, vayamos a visitar el Museo de la Naranjería o de Loganjoy. Muy bien, ahorita me encuentro en la parte de abajo, en el piso -2, en la colección de John Walter y Paul Guillaume. Esta colección fue adquirida por Paul Guillaume, que era un coleccionista de arte. Consta de 146 obras que datan del periodo entre 1860 y 1930. Paul Guillaume fue, como ya les decía, comerciante de arte, que pues adquirió obras tanto de Renoir como de Cézanne, Gauguin, Picasso, Modigliani, Matisse, y después, a su muerte, su viuda, que se llamaba Domenica, se vuelve a casar con el arquitecto John Walter, y John Walter es quien se encarga de diseñar la exposición después de la muerte de Paul Guillaume, para hacer honor al ex marido de su actual esposa. Las primeras obras que vamos a ver en esta parte del museo son de Auguste Renoir, que es un pintor impresionista que hizo varios retratos de mujeres. Pierre-Auguste Renoir nace en 1841 y muere en 1919, y fue recibido alrededor de 1862 en la Escuela Imperial de Bellas Artes. En 1864 expone en el Salón Oficial de Bellas Artes, y más tarde forma parte de la primera exposición impresionista de 1874. Y justamente expone en el Salón Impresionista porque es rechazado de los salones oficiales de Bellas Artes de 1872 y de 1873. Y es por eso que decide sumarse al movimiento impresionista para la exposición de 1874. Dentro de su obra, como se les mencionó anteriormente, fue a retratar como escenas de la vida cotidiana. Esta obra que estamos viendo en este momento, por ejemplo, se llama Las jóvenes tocando el piano. Es un óleo sobre madera, y es una de las 6 versiones que Renoir hizo sobre el mismo tema, de mujeres jóvenes tocando el piano. Esta precisamente figuraba dentro del taller de Renoir al momento de su muerte. Este cuadro que vemos en este momento se llama Paisaje de nieve. Fue hecho por Renoir entre 1870 a 1875. Es un óleo sobre tela, y esto representa muy bien el estilo impresionista. Si se fijan, visto de lejos, nos da la impresión de un paisaje tal cual cubierto de nieve, sin más. Pero si nos acercamos un poco más a la pintura y observamos los detalles, nos vamos a dar cuenta que no hay nada bien definido dentro de la pintura. Son únicamente manchas de pintura sobre lienzo.
Entonces, realmente el movimiento impresionista o el estilo impresionista lo que buscaba era retratar la luz, crear ese efecto de luces y sombras que hiciera o diera la impresión general de un entorno, de un paisaje, y no tanto enfocarse a los detalles o que las figuras fueran perfectamente representadas. Entre otros pintores impresionistas se encontraba, por ejemplo, Alfred Sisley y Claude Monet, del cual ya hice un video sobre sus pinturas en la parte de arriba de las ninfas. Si quieren ver el video también se los voy a dejar en la descripción. Pero por ejemplo, este es un paisaje de Alfred Sisley y de hecho se ve representado perfectamente cómo da esa sensación del campo y del paisaje, y no tanto el detalle de las figuras, ya que realmente ninguno de los personajes está bien definido, sino que solo son pinceladas o manchas. Y este otro cuadro pertenece a Claude Monet. Si se fijan, algo que me maravilla de esta parte de la pintura es cómo logró los reflejos del agua para darle esa impresión de que el reflejo de los barcos sobre el agua también se está moviendo junto con las ondas. Otro de los grandes artistas que se encuentra expuesto en el Museo de Louvre, que perteneció a la colección de Paul Guillaume, es Paul Cézanne. Paul Cézanne vivió de 1839 a 1906. Después de brillantes estudios, se inscribe a la Escuela Municipal de Dibujo de Aix. Más tarde, en 1862, se reúne con uno de sus amigos, Émile Zola, en París. Ya en París, después de practicar la copia de otras obras de arte en el Louvre y en el Palacio de Luxemburgo, empieza a trabajar con Camille Pissarro y participa en la primera exposición impresionista de 1874. Como parte de la exposición de la colección de Paul Guillaume se encuentran varias piezas de arte africano. Realmente son muy pocas porque su viuda fue la que vendió la mayor parte de ellas, pero aquí todavía quedan algunas pequeñas piezas expuestas de arte africano. Y bueno, ahora me encuentro en la sala donde están las obras de un gran pintor español que vivió entre 1881 y 1973 y de cuya una de sus obras está atrás de mí, y aunque quizás no se reconozca a primera vista, esta obra pertenece a Pablo Picasso. Pablo Picasso, el gran mayor exponente del movimiento cubista, también pasó por una época de experimentación. Él también estudió en Bellas Artes y muchas de sus primeras obras eran retratos o pinturas figurativas, y comenzó a experimentar con el cubismo hasta tiempo después. Estas son algunas de sus obras hechas entre 1920 y 1921. Y en esta obra ya podemos ver cómo comienza a experimentar con una nueva visión de las cosas y con el cubismo, que se convertirá en la nueva tendencia más adelante. Las obras que se encuentran expuestas en el lado contrario de la sala, en el Museo de Louvre, que son las que tengo yo atrás de mí, pertenecen a otro gran pintor llamado Henri Matisse, que también es un pintor francés que vivió entre 1869 y 1954. Se considera uno de los grandes exponentes y artistas del siglo XX y que tuvo estudios jurídicos en 1890, o sea, él era abogado. Y fue hasta después que tuvo un problema con una apendicitis y que tuvo que estar en cama durante un año, que comienza a pintar y descubre la pasión por la pintura. Henri Matisse primero estudia en la Escuela de Artes Decorativas y más tarde ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1918, Paul Guillaume, el coleccionista de arte, hace una exposición conjunta entre Matisse y Picasso, y era un proyecto muy ambicioso para esa época. Sin embargo, después de la muerte de Paul Guillaume, su viuda vende la mayoría de los cuadros, y de los que se conservan solamente hay 10 cuadros expuestos de Henri Matisse. Así que mundo, esas son algunas de las obras que ustedes pueden apreciar en el Museo de Louvre.
Y quiero terminar este video con una exposición temporal que está ahorita, que va a estar desde el 14 de noviembre de 2018 hasta el 11 de marzo de 2019, que es una exposición de Claude Monet y de Clemenceau. Clemenceau fue un hombre de estado en la misma época que vivió Monet. Y detrás de mí está una experiencia de realidad virtual. Ahorita me voy a acercar un poquito para que la vean un poco mejor. Se utilizan lentes de realidad virtual, que son estos que están acá, te los pones aquí. Y son lentes en tercera dimensión, puedes girar 360 grados y te metes directamente en esta parte que yo les contaba hace rato, la experiencia de estar dentro de la pintura de las ninfas. Tienen fragmentos de cartas de Claude Monet que le escribía a Clemenceau. Y la verdad es que a mí me pareció un poco triste porque Claude Monet sufría de catarata. Entonces dedicó los últimos años de su vida a hacer su obra de las ninfas. Hay un fragmento que a mí me llegó mucho porque dice, es que ya no veo el color rojo, ya no veo el amarillo, ya solo veo todo azul, todo violeta. Y recuerdo que había más colores, recuerdo que había colores brillantes, recuerdo cómo eran esos colores, pero ya no los veo más. Entonces esa parte me pareció muy triste y la experiencia de meterte dentro de la pintura, la verdad es que les quedó súper bien la realidad virtual a ellos, la experiencia de meterte dentro de la pintura. Y si vas escuchando junto con el mensaje de Claude Monet, la verdad es que está muy impresionante. Va a estar hasta el 11 de marzo de 2019. Entonces pues 100% recomendable que vengan al Museo de l'Orangerie antes de esa fecha y que puedan vivir la experiencia. Se llega directamente, pero en el momento en el que llegas te entregan un horario. Entonces tienen una fichita de horarios y yo llegué, por ejemplo, llegué como a las 4, me tocó 4:45 y cuando yo pasé a las 4:45, a pesar de que el museo cierra a las 6, los horarios ya se habían terminado para la experiencia virtual. Entonces es muy recomendable que puedan llegar antes para poder vivir la experiencia de la realidad virtual, totalmente recomendable. Entonces mundo, hasta acá el video en el Museo de l'Orangerie. Espero que les haya gustado, espero que puedan visitarlo algún día. Y si quieren ver más videos, suscríbanse al canal, denle click en la campanita. Les dejo en la descripción del video el link para que descarguen mi libro, La Fortaleza del Dragón, que es la playera que ahorita traigo, Roland Multiverse. Para que descarguen el libro, sepan de qué se trata. Y bueno, también les dejo en la descripción el video para que sepan cómo venir de asistentes el próximo año, para que puedan ver estas obras de arte con sus propios ojos y demás sitios de interés. Así que chao mundo, los quiero mucho, nos vemos para la próxima. Bye bye.